concejales, comisión, familia, amigos, cuadrilla, vecinos, allegados. Muy buenas tardes y bienvenidos a las fiestas del Pote del 2025. Y es para mí un inmenso honor ser la pregonera de las fiestas de mi pueblo. Ya que yo soy de esas personas que tuvo la suerte de nacer en su lugar en el mundo. Hay gente que se pasa toda la vida buscando un sitio en el que vivir, echar raíces, formar una familia. Yo siempre supe que quería vivir en Santa Bárbara. Quizás sea porque los 4 abuelos míos son de aquí, del valle. Mi abuelo Manuel, por parte de padre, Manolín el Puerto, y era de Ledrau. Y mi abuela Mariana, de la Rebollá. Y por parte de mi madre, mi abuelo José, José el de Mónica, alias Chirinco, y era de Perabeles. Y mi abuela Regina, de la Cruz, el pueblo en el que crecí y en el que vivo. Sin embargo, tengo que confesaros que no siempre quise vivir en la Cruz. Cuando yo era guaja, tendría más o menos unos 8 años, poco antes de Semana Santa, Silvo el Rosu regalóme una perra a la que puse de nombre Luna. Y acuérdame que fue antes de Semana Santa, porque cuando en Semana Santa bajaba de misa, la perra rompióme los pantalones de cuadros que me había hecho mi mamá para estrenar ese día. Un disgusto. En fin, que la perra estaba en la cuadra con los vaques, en lo que oye la casa de mi hermano Mire. Y de aquella teníamos una yegua en la Polaura. Y un día, pues, mis hermanos y mi padre llevaron a la perra con ellos a la Polaura a ver la yegua. Y la perra decidió que se quedaba a vivir en la Polaura con los vaques de Fael. Así que yo decidí también que iba a ir a vivir a la Polaura. Y que iba a hacer una casa, como la perra, en el Prado de Fael. Y ese fue el primer sitio en el que yo quise vivir. Somos un valle que tiene poca población, pero tenemos 3 fiestas. La fiesta de la Polaura, la fiesta del Pote y la fiesta de Santa Bárbara. Yo quiero agradecer de verdad a toda la gente que trabaja porque esto sea posible. Porque sé que requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo. Yo guardo muy buenos recuerdos de todas las fiestas. De la fiesta de la Polaura, los primeros recuerdos que tengo son de cuando se hacía abajo, en la Polaura, en el Prado de Fael, en el que yo quería vivir. Por aquel entonces, el cura, don Esteban, subía con un Renault 4 blanco que tenía y la Virgen envuelta en un trapo. Y cuando llegaba, pues poníase la Virgen encima de un tablón y allí era la misa. Había gaita y tambor y comíamos allí mismo. Recuerdo también cuando se pasó de la Polaura a la Campa de la Arquera. Menudo salto de calidad. Una ermita, un chigre, la Virgen ya no estaba encima de un tablón. Hubo carrera de tintes a caballo. Muy bien, un cambio y una calidad muy importante. Y yo creo, sinceramente, que para seguir mejorando, y esto digo con todo el respeto, creo que lo que había que hacer ahora era buscar un aparcamiento o una entrada, mejor dicho, para el aparcamiento que no sea por delante de la campa. Y que la campa quede, pues, para la gente. Para la gaita y el tambor, para la banda gaites, para los juegos infantiles, para los caballos el día de los tintes. Sé que eso va a requerir mucho esfuerzo, mucho tiempo y muchos ferres, pero sería otro salto de calidad, creo yo, importante. De la fiesta de Santa Bárbara, también recuerdo cuando ya era guaja bajar al pozo con mi pa. Y de la caja farias que ponían allí a la santa con las donaciones que dejaban los mineros. Recuerdo bailar siendo guaja, llevar el ramo siendo más mayor. Y sobre todo recuerdo les comides en casa de mi mamá. Nosotros 5, mi tío Remigio y Piedad, Olga y Clemen.
Y si pasaba por allí alguien que se apuntara, pues no había problema, porque había comida de sobra. Sopa, faves, callos, pitucalella, merluza, casadielles... En fin, que había comida allí para 3 días. ¿Y qué decir de las fiestas del pote? Si la primera foto que hay de la mi existencia, y aquí en estas fiestas, yo tenía 3 años y esa foto había fechome la gavite, como no. Yo bailaba en los coros y danzas de bici que ensayábamos los sábados en el Corralón. Y cuando llegó el momento de debutar, pues claro, debuté aquí, en la fiesta al pote, con un traje de aldeana que me hizo mi mamá, como mandaba la tradición de la época. Falda colorada con cintes de terciopelo negro, camisa y calzón también con lazos colorados, el dengue y el mandil. No me olvido del chaleco, pero ya que el chaleco llegó más tarde. La cosa es que de todo aquello ya solo me queden el mandil y el dengue. Este dengue que quería traer hoy, 48 años después, como homenaje a mi madre. Como homenaje a todos los sacrificios que hizo para que mis hermanos y yo tuviéramos una vida mejor. Yo no sé qué entiende ella por una vida mejor, pero para la gente de la su generación, que no tuvo infancia, que robaron la adolescencia y que tuvo que ponerse a trabajar muy joven para poder comer, que los hijos estudiaran, se formaran, fueran a la universidad, y era muy importante. Aunque hubiera que sacrificarse cuidando vaques, gochos y piques. Aunque hubiera que coser con una máquina que se empeñaba en atascarse y dar más guerra todavía. Aunque hubiera que no estrenar zapatos, ni abrigo. En fin, que aquí estamos el denguillo, 48 años después, casi como nuevos, con una vida, suponemos, mejor que la de la generación anterior. Aquellos años de la infancia con los coros y danzas dieron paso a una adolescencia en la que me tocó ser camarera. A finales de los años 80, aquí en la Cesta al Pote había 3 chigres. Uno que estaba aquí con una cuadra que había, el del agua y el debajo. Por aquel entonces, la ilusión de las fiestas empezaba a primeros de agosto, cuando se sorteaban los bares. Y había mucha emoción por saber quién cogía los chigres y dónde los ponía. Y a mí tocó ser camarera varios años en el chigre que ponían los mis hermanos Emiliano y Santi. Sí. El bar, por decirlo finamente, y era el más artesanal de todos. Había gente que traía estructuras de fierro que encajaban muy bien y quedaban muy guapes y todo y era perfecto. Y el bar de los mis hermanos y Santi estaba hecho con unos tubos pintados de naranja y unos varales bajados de la llosa nueva. En fin, artesanal, sí. Con varales de madera, sí. Con el toldo torcido, también. Pero el más concurrido de todos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sin duda alguna eso ya era por el carisma de mi padre. Los que lo conocisteis ya sabéis de lo que hablo. Los que no tuvisteis esa suerte, pues diremos que mi padre era la persona más simpática, más jaranera y más amable de todo el Valle del Nalón. Todo el mundo lo conocía y con todo el mundo se llevaba bien, con los grandes y con los pequeños. Cuando mi padre tuvo el accidente en la mina, 2 guajes de la Cruz, que por aquel entonces tenían más o menos 9 años, dieron a mi mamá un paquete muy bien envuelto, y envuelto en papel de regalo, para que lo llevara a mi papá al sanatorio Adaro. Y entonces cuando mi papá lo abrió, no pudo parar de reírse, porque aquel paquete contenía una revista de Interview y una revista de Playboy. ¿De dónde le sacaron? Nunca se supo. La cosa es que aquel primer año que pusieron chigre,
tocó el chigre aquí, en la cuadra, que se llamaba. La barra quedó un poco pequeña y mi pa pensó que ya era mejor sacar las mesas y las sillas para afuera para que hubiera sitio en la barra. Y aquella decisión pues costó una discusión con Beli, el del río Cerezal, el su amigo, que ya era de la comisión. No penséis que aquella discusión ya era una discusión a grito pelado, porque mi pa y Beli ya eran íntimos amigos. Beli escribía coples que mandaba a mi pa. Un año por el otoño, de la que ya empezaba el frío, pues bajaron la yegua y la potra por la carretera y cuando Beli les vio mandó una copla para abajo que empezaba así: en el pueblo de La Cruz, famoso por su casino, nacieron dos animales de la raza los equinos. Son de estatura pequeña, más bien yo diría enana, pero traen de cabeza a Sidoro y hasta Ana. La copla seguía, ¿eh? No penséis, era mucho más larga. También tenían en mente hacer una charanga. Y entonces, a toda la gente que bajaba en la línea, que los llevaba a trabajar, asignaron ellos algo que hacer. Y la charanga empezaba así. Si quieren saber, señores, cómo nació esta charanga, fue camino del trabajo. Y su padre... Y no puedo leer más. No puedo leer más porque hay gente que salía en aquella charanga enfadábase. Decía que cómo podía ser que mi pa y Beli tuvieran ganas de charangas y foliches a esas horas de la mañana cuando se iba a trabajar. Creo que lo último de mi pa y de Beli fue en 1993, cuando se inauguró el Prat Molí y Beli puso en el tablón de anuncios un cartel que decía: «Haramos huertes a palote, máxima seriedad, contacten con las nuestras secretarias, Ana y Toña». Y entonces puso debajo, efectivamente, los números de teléfono de casa de él y de casa de mi pa. Y yo no sé Toña, pero mi mamá recibió unas cuantas llamadas preguntando por aquello de darles huertes a palote. Y hablando de el río Cerezal y de amigos, quiero tener un recuerdo para Valte. Porque Valte, sabéis lo que lo conocisteis, que era muy buena persona y era también muy amigo de mi padre. Fue él el que lo llevó a rehabilitación cuando el accidente en la mina. Bueno, pues aquel primer año que pusieron chigre, los mis hermanos Emiliano y Santi, yo descubrí que ser camarera no era más que abrir botellas y ya, sino que ya era algo mucho más complicado. Porque el lunes por la tarde, estando yo sola en el chigre, pues llegaron dos señores que me pidieron un sol y sombra. Y entonces yo fui a la mesa donde teníamos las botellas y puseme a buscar una que trajera sol y sombra. Y como no la encontré, dije, no hay. Y ellos dijeron, sí, hombre, sol y sombra tienes que mezclar el coñac con el anís. Y entonces yo puse ellos la copa de sol y sombra y no ellos cobré nada. Y ellos quedaron en el chigre toda la tarde, no sé si por agradecimiento o por pena. Bueno, aquellos años de adolescencia pues dieron paso a los años en la universidad, donde conocí a gente estupenda que no sabía ni dónde era la fiesta del Cote ni dónde era el Valle de Santa Bárbara. Pero claro, hubo que poner remedio a eso. Y hoy son unos coteros más que vienen y disfruten. Y con la universidad llegaron también los primeros potes que me perdí. El primero de ellos fue en 1999, cuando embarqué de alumno en un petrolero y tocó navegar por el verano. El fin de semana de las fiestas del Cote yo estaba allí físicamente, pero mentalmente, ¿qué va? Yo estaba aquí. Recuerdo que llamé a mi mamá, que como no, estaba cocinando, ya sabéis, sopa, faves, pitu, pasadillas. Y llamé también a Merce, con la que tantos pregones escuché en el Cantules Montes de aquí. Merce dijo, me quedó muy bien, claro,
¿cómo no iba a ser? Al año siguiente también me tocó estar navegando, pero ahí ya llevaba yo la lección aprendida. Lo primero que hay que meter en la maleta es la lata de chorizos. Y entonces, el domingo de la fiesta al bote, fondeada en el Golfo Pérsico, comí chorizos hechos por mi mamá y prestáronme por la vida. En fin, que me perdí varios botes hasta el año 2006, cuando ya dejé de navegar. De aquella época de marino traje un marido que está ahí más nervioso que yo. Y llegó el 2010, un pote muy especial, porque por primera vez venía con los mis fíos, que tenían un mes, y eran muy rinucos, Y además, aquel año ya venía el pote de oro a mi queridísima Massimina. Para mí el pote de oro, tengo que confesarlo, más especial de todos. Hablando de pote de oro, quiero felicitar a Julio por el pote de oro de este año. Y también a Berta, porque aunque a ella no iluden, lleva 30 años colaborando con las fiestas. Cuando se hacían los speeches en Casa Mamel, hace 30 años, Berta, como las otras mujeres de los otros miembros de la comisión, cocinaba, hacía tartes, fregaba platos. Trabajo poco reconocido, diría yo. La cosa es que a mí esto del pote de oro parece un honor casi como el de ser pregonera. Y yo creo que todas las personas que lo recibieron muy merecidamente. Pero veo que hay mucha desigualdad entre los hombres y las mujeres que lo recibieron. De hecho, solo a día de hoy hay 2 mujeres que fueron pote de oro. Massimina en el 2010 y Delsina, junto con Albino, en el 2022. Así que yo, con todo respeto, quiero proponer a 3 mujeres como futuros potes de oro. Como son 3 y de alguna manera les hay que nombrar, voy a ponerles por edad, pero no porque crea que una lo merece más que la otra. La primera mujer a la que quiero proponer para el pote de oro es a María Esther La Cartera. María Esther ya era cartera en aquellos tiempos que hoy nos parecen tan lejanos, cuando recibíamos cartas de la familia que estaba fuera, de los amigos, de los hermanos que estaban en la mili. Recibíamos postales de los amigos que iban de vacaciones y nos daban envidia con esos sitios guapos que visitaban. Y recibíamos paquetes de vez en cuando. En mi caso, los paquetes eran cuadrados y contenían los vinilos que compraba en el Discoplay después de mucho forrar. No sé si vos acordáis del Discoplay, y era aquella revista que vendía discos, casetes, camisetes. Pero María Esther no solo llevaba aquello por lo que pagaba. María Esther también informaba de que fulanita tuvo un nenu, a menganito ya dieron el alta, hay un argallo no sé dónde. Esa labor tan valiosa de mantener al pueblo informado. La segunda mujer a la que quiero proponer para el pote de oro es a María Luisa Carcedo. Podría proponerla porque me curó el sarampión siendo yo una guaja. De aquella María Luisa tenían 2 caballos y como nosotros solo teníamos una yegua, a mí solo por eso María Luisa ya me tenía fascinado. Pero en realidad quiero proponerla por la su faceta política. Ministra de Sanidad, ni más ni menos. A ella debemos la tan valiosa regulación de la eutanasia.
Somos un valle en el que solo votamos 300 personas. Y esto dígolo porque el año pasado tocó meter en la mesa electoral y éramos justo 300. ¿Cuántas posibilidades hay que de 300 personas vuelva a salir una ministra? Muy pocas. No me digáis que no se os revolvía un poco el cuerpo cuando abríais los periódicos y ponía María Luisa Cancedo, Santa Bárbara, 1900... ¿Cuánta gente nos pondría en el mapa gracias a ella? ¿Cuánta gente se preguntaría dónde estamos? ¿No merece todo ello un bote de oro? Pues yo creo que sí. La tercera mujer a la que quiero proponer para el bote de oro también se dedica a la política y también por el Partido Socialista. Pero no la voy a proponer por esa faceta suya. Cuando llegue la ministra ya rectificaré. De momento quiero proponerla por la su faceta de escritora, porque dicen los críticos literarios que lle una de las mejores voces de la su generación. El su primer poemario titúlase Onde seca el agua, toda una declaración de intenciones. ¿Sabéis que estoy hablando de Ana Vanessa Gutiérrez? Que para mí también sería una estupenda bote de oro. Dice el grupo de música Sinistro Total que 4 ya es abusar, pero yo, para un día que tengo el micro, voy a abusar. Y voy a proponer a un cuarto potre de oro. Y para que no me acusen de feminazi ni digan que solo pienso en mujeres, voy a proponer a Xulo Llaneza como bote de oro del año 2028. Y esto es importante. Porque Xulo Llaneza descubrió que las fiestas de San Bartolomé, aunque seamos ateos de San Bartolomé, tienen registro desde el año 1728. O sea, que estamos a un paso de celebrar 300 años de historia. Seguro que no se celebraron todas las ediciones. Sin ir más lejos, desde el 20 y desde el 21 no se celebraron. Pero aunque haya fiestas perdidas por pandemias, por guerras o por lo que sea, las fiestas del pote siempre sobreviven y vuelven. 300 años, ni más ni menos. Los descensos no pueden decir eso. Bueno, este también es un año muy especial para la fiesta del pote, porque ya cuando se cumplen 100 años de la primera comisión que hubo. En el primer profolio que se publicó en 1989 sale una foto del primer presidente, Ricardo Álvarez. A mí tenéis que perdonarme, pero yo solo me acuerdo de 2 presidentes. El primero de ellos es Manolo Viña, al que yo recuerdo siendo guaja en un pregón en el Mesón La Curva con un sombrero de mexicano que se sorteaba para sacar perres para las fiestas. Y el segundo llega Amador Rozada, aquí presente, que fue presidente ni más ni menos que desde 1989 hasta 2023. Bueno, pues si hacemos cuentas, estas son las fiestas 297. Así que tenemos que disfrutar de las fiestas, con la familia, con los amigos, con los vecinos, con los allegados, con quien sea. Porque el martes llega pronto y es muy duro volver a la rutina. Así que, nada, disfrutáis mucho, pasáislo muy bien. A mí solo me queda darles gracias. Gracias a la comisión por dejarme ser la pregonera de los fiestas de mi pueblo. Gracias a los gavitos, porque con ellos fue todo un poco más fácil. Gracias a los que vinisteis a acompañarme. Y nada, ya sabéis lo que toca. Gritar bien fuerte. ¡Muchas